Nos proponemos exponer el tema del acto administrativo que parece ligado al nuevo orden político a través de la Revolución Francesa en contraposición al antiguo régimen, siendo este para fundamentar desde lo técnico, jurídico y la disidencia interpretativa que los revolucionarios dieron con la separación de poderes y supremacía de la ley y el control judicial del poder. El propósito es analizar este acto administrativo y sus acepciones y sus componentes, su clasificación en elementos materiales sustanciales, además de su eficacia y validez. También vamos a hablar de los vicios del acto administrativo y también vamos a hablar de los tipos de nulidad absoluta y la nulidad del contrato público. Las actividades que se realizaron fueron a través de fuentes, buscar fuentes primarias que nos dio la universidad y el tutor, y a la vez en fuentes fidedignas de parte de lo que corresponde al Internet, ¿verdad? El objetivo que pretende alcanzar este acto, este video, es ser una herramienta para un instrumento también para información de reflexión y análisis crítico. El acto administrativo, como concepto, tenemos que es una figura fundamental del derecho público, la cual ha sido ampliamente estudiada por especialistas del tema. Sus acepciones es un acto jurídico de sentido estricto, unilateral, consistente en la declaración intelectual de la voluntad y juicio y deseo y conocimiento, emitido por una administración pública en ejercicio de la potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria sometida al derecho y la jurisdicción contencioso administrativa, medio por el cual la administración pública cumple su objetivo de satisfacer los intereses y colectivos tanto de interés público. La formalización de la voluntad administrativa debe ser dictada en conformidad al principio de legalidad. La declaración unilateral es la decisión, conocimiento o juicio fundamentada. Esta por el Estado puede ser en el ejercicio de su función administrativa, que pertenece a efectos jurídicos generales y alcanza el normativo y la forma directa e inmediata. Tenemos algunos componentes eh, los cuales para su identificación tenemos que es una declaración o manifestación, puede ser una decisión, una orden, un permiso, puede ser también el conocimiento de unas certificaciones de nacimiento, matrimonio, ejemplos, y eso se maneja a través del registro público nacional, ¿verdad? Se realiza en el ejercicio de su función y administrativa dirigido a producir un efecto jurídico que crea derechos y obligaciones tanto para la administración como los administrados. Tenemos la clasificación de los actos administrativos que son concretos, generales y internos y externos. En los concretos están los acuerdos y las resoluciones. Estas están destinadas al sujeto específico claramente identificadas. Puede ser de un alcance individual y se predominan acuerdos. Tenemos el general que posee los alcances generales, como dice la palabra, y se denominan decretos y reglamentos, y están los internos que están destinados a los funcionarios de órganos de los entes administrados. Tenemos instrucciones circulares internas, memorandos, etc. Externos están dirigidas a los administrados. Tenemos algunos de esos elementos administrativos es cuando el acto es válido y cuando sus elementos se encuentran sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico, y los cuales tenemos los siguientes que son los elementos materiales y sustanciales. Y entre los elementos materiales tenemos los elementos subjetivos, los cuales nace de la competencia, que son potestades y facultades y deberes del ente público y órganos que conforman el cumplimiento de los fines públicos. Ejemplo, también por materia, que según los fines debe perseguir las diferentes tareas, actividades y actuaciones sustanciales que legítimamente pueden desempeñar entre un órgano y alcanzarlos. Tenemos por territorio, que comprende el ámbito espacial, ahí entran las municipalidades con su nivel de jurisdicción, ¿verdad? Tenemos el grado y la jerarquía, que comprende las atribuciones que se pueden ejercitar en un órgano dependiendo de su posición de la administración. La jerarquía constituida es por un conjunto de relaciones de supremacía entre órganos intersacamente. De ejemplo, como Ministerio de Seguridad Pública, que tiene sus competencias, ¿verdad? A nivel de jerarquía, el Ministerio de Seguridad Pública, y hay diferentes departamentos y órganos. La investidura, lo que hace un policía cuando cuando se viste policía, tiene que ofrecer lo mejor, y porque está representando una investidura que es del pueblo y del gobierno, y se le debe al pueblo, y un simple depositario de la ley.
Más que todo, la investidura también, no solo un policía, el funcionario público tiene una investidura porque trabaja con lo que es un funcionario público, ¿verdad? Tenemos también la legitimación, potestad genérica de ejercer la competencia en todos los casos posibles de la misma barca. Dicen que en Costa Rica se establecen algunos requisitos de legitimación para ejercer la función pública, entre otros el juramento a la ley. El artículo 11 y 194 de la Constitución Política. La voluntad, manifestación de la voluntad, es una autoridad en ejercicio, en actividad administrativa, produce efectos jurídicos para crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones que pueden ser individuales, generales y bilaterales. Ahí se designan cargos públicos, empleados o solicitantes, derogan concesiones para comercialización y conceder y denegar lo que son las jubilaciones. En los objetivos, en los elementos objetivos tenemos el motivo, el porqué, el acto jurídico. Se puede definir como antecedentes, presupuestos, razones jurídicas, derecho y fácticas, hechos, y hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y sobre las cuales la administración pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad y convivencia de este, eficacia y validez en el acto administrativo. El contenido que es el acto administrativo de disponer, ordena y certifica y juzga suele expresarse por la parte dispositiva de las relaciones administrativas. Debe ser lícito, es permitido por la ley y posible. Y en la forma, y claro, ¿verdad? Preciso y abarca las cuestiones de hecho y de derecho sugeridas del motivo, aunque hayan sido debatidas por las partes. Puede ser esencialmente natural, implícito, accidental o eventual. El fin es el resultado último del índole que no jurídica que persigue el acto en relación, como por ejemplo una expropiación con el fin de hacer una obra pública. Ustedes han visto a través de la televisión que expropian los dueños de sus casas para hacer una calle o hacer un puente, el gobierno les paga a ellos lo que vale la propiedad. Eso ya es una serie de procedimientos. Tenemos elementos formales que son las formas de expresión o manifestación. Dice escritas o verbal, signos, símbolos, forma tácita, implícita y presunta. Debe expresarse por escrito, salvo naturaleza y circunstancias, existen las formas diversas. El acto administrativo debe expresarse por escrito, salvo a la naturaleza y circunstancias. Como les decía, exigen formas que pueden ser escritas. Indicar el órgano, el agente de derecho aplicable, la disposición, la fecha, la firma, mencionar todo lo que corresponde a un formato de una diligencia tipo carta, tipo documento, documento especial, documento ya ordenado, ¿verdad? Tenemos que es una motivación, una declaración de circunstancias de hecho y derecho que sustraen el dictado del acto. Los denominados considerados, la resolución administrativa, serán motivos de mención. Sucinta al menos o fundamentos, resuelven recursos, actos, impugnan obligaciones que se limiten y supriman o denieguen derechos subjetivos, entre otros. Están también los procedimientos. El acto final no surge espontáneamente de la administración pública, sino que responde a un procedimiento indicado de oficio o instancia de parte. Entiende garantizar el debido proceso y la defensa administrado y el carácter de derechos subjetivos, los que resuelven los recursos que separan el criterio seguido de actuaciones procedentes. Hay lo que son órganos consultivos de lo que es una suspensión de actos que hayan sido objeto y recurso. Los reglamentos y actos discrecionales en general se deben ser en virtud, todo eso en virtud de la ley. Eficacia y validez. Eficacia y validez del acto administrativo. Eficacia, un complemento de validez que los actos administrativos que emita la administración pública produzcan hechos y tengan efectos en la vida ordinaria. Un acto administrativo es eficaz, tiene capacidad actual de producir efectos jurídicos que el ordenamiento ha previsto por la concreta administración que ejerce. Ejemplo, la administración concede un plus salarial a un funcionario y digamos, no se lo aprueba, lo aprobaron en enero, entonces no se lo depositaron, pero lo hicieron en decreto el 4 de abril y eso se le va a dar a él por medio de se le va a pagar siempre, desde el momento que se aplicó al momento de pago, retroactivamente. La validez de conformidad a los elementos constituidos del acto administrativo con el ordenamiento del acto jurídico que se presume válido o legítimo e incluso aquellos que pueden tener vicios que provoquen una nulidad. Un ejemplo quiere decir
que el acto podría ejecutarse o interpuesto contra él, o sea, se define el acto y se puede dar, pero ahí se está poniendo algunas situaciones de recursos contra este acto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que faculta. Tenemos los vicios del acto administrativo, que son faltas y defectos como aparece en el mundo del derecho, y que de acuerdo al orden vigente afectan a la perfección al acto y a su validez, su eficacia, impedimentos y subsistencia y la ejecución del acto. Los vicios se clasifican según en un vicio muy leve, eh, que no afecte la validez sin perjuicio y responsabilidad del agente público, el vicio leve, la nulidad, el vicio muy grave, la inexistencia, y el vicio grave, la nulidad. Tenemos la nulidad relativa y absoluta, que es la anulación del acto, es eliminarlo de la vida jurídica, que se da un último recurso. Ello cuando se procura conservar el acto y ello recurre a la convalidación, saneamiento y conversión. Solo en los casos extremos se procede a su nulidad y la declaratoria de invalidez del acto administrativo, que sea con nulidad relativa o absoluta, produce una supresión y eliminación de los efectos del acto administrativo y pueden producirse en vía administrativa y jurisdiccional. Tenemos que la nulidad relativa cuando los elementos constitutivos es imperfecto, pero no impide la realización del fin, o cuando se declara una nulidad relativa es disposición legal. La absoluta, la nulidad absoluta, es cuando fallan totalmente uno o varios elementos constitutivos, real o jurídicamente, o sea, no cumplen con todos los requisitos de ley. Entonces es cuando la ley sanciona determinado defectuoso o omisión, ¿verdad? Tenemos lo último, la nulidad del contrato público. La nulidad del contrato público se presenta cuando uno de los elementos constitutivos del acto administrativo es imperfecto, pero impide la realización del fin. Cuando se declara nulidad relativa es por disposición legal. Un ejemplo de desobediencia o el incumplimiento de un acto relativamente nulo producirá la responsabilidad civil, en su caso penal administrado. Según la Asamblea Legislativa en el año 78, firmó esto, ¿verdad? Decretó esto. Eh, También el artículo 167 habla de nulidad relativa en el acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo la imperfección impida la realización del fin. ¿Ok? Cuyos casos de nulidad será absoluta. Es importante recordar que el vicio impide la realización del fin, la nulidad relativa y se clasifica como absoluta, ¿verdad? Entonces ahí estamos con la Asamblea igual legislativa en años 78. Y ya para manera de conclusión, podemos decir que lo investigado sobre el acto administrativo o toda manifestación y declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas mediante el cual impone su voluntad sobre los derechos, libertades e intereses de otros sujetos públicos o privados, que queda bajo el comienzo, como por ejemplo conocer, denegar jubilaciones a personas humanas. Cabe rescatar que el acto administrativo es esencialmente material, lo cual no concluye la voluntad del administrado, puede que juegue un papel como presupuesto de existencia o eficiencia. Asimismo, no cabe duda que el acto administrativo debe ser producido por una administración pública, entendiéndose en el sentido más amplio. Y ya para finalizar con este video, el acto administrativo es una potestad administrativa ejercitada para dictar el acto administrativo. Es distinta a la potestad reglamentaria y ambas son públicas, pero la potestad reglamentaria es una potestad normativa que permite producir normas jurídicas innovando el ordenamiento jurídico administrativo. Bueno, eso sería toda mi exposición, mi video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y estoy para agradecerles. Muchísimas gracias.